Blue Lock Rivals tiene updates muy buenas y otras no tanto. Así que en este video te voy a mostrar desde la peor hasta la mejor. Esta actualización trajo consigo cambios, ya sea de balances, nerfeos y mejoras a Aiku y Loki. Porque sinceramente en ese tiempo, el personaje estaba muy roto. Maldito Loki, como jodías las pelotas. También trajo consigo el rework del estilo mítico Barrow. Y en mi opinión fue un buen rework, con animaciones decentes, y efectos muy bien diseñados. El principal problema. La razón por la que yo considero que esta actualización es muy mala es principalmente por las rankeds. Las rankeds eran un sistema de clasificación, parecido al de Fortnite o Free Fire. Básicamente, mientras más pases, goles y tobillos rotos hacías, ibas subiendo de rango. Por ejemplo, Rookie, Bronce, Silver, Gold, Platinum, Diamond Elite, Challenger, Champion. Hasta aquí todo suena bien, ¿verdad? Pues no. En realidad no era nada bueno, porque las rankeds estaban muy bugueadas. A veces ni siquiera podías entrar al modo. Otras veces no podías jugar un partido completo. Y lo peor, el sistema de clasificación estaba tan bugueado que subir de rango, que era literalmente el objetivo principal de la actualización, se volvía casi imposible. Al final, lo que debía hacer el juego más competitivo terminó causando frustración en muchos jugadores. Esta actualización es un claro ejemplo de cómo no hacer un rework. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo principal que trajo esta actualización fue el rework de Nail Isagi y Nail Rin. Animaciones con referencias al manga, efectos más modernos al estilo de Miro. Hasta ahí, suena bien. No parece una mala actualización. Pero cuando lo ves en la práctica, la cosa cambia. Mucha gente coincide en que los personajes antiguos siguen siendo mejores que los actuales. Antes había animaciones más variadas, los personajes se sentían más sólidos, y ahora tenemos desbalances bastante notorios, diálogos poco convincentes y voces que no terminan de encajar. Podría seguir hablando de esto bastante tiempo. Aún así, no considero que esta actualización sea peor que la de Barrow. Principalmente porque solo fueron 2 reworks y algunos ajustes de balance, nada tan exagerado. Pero aún así deja una lección clara. A veces es mejor dejar las cosas como están. Porque si algo ya funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Se acuerdan cuando llegaba la Navidad en el juego? Todos esperábamos ese mapa con ambiente nevado, los personajes exclusivos con temática navideña y ese vibe tan especial que solo traía esa temporada. Pues sí, esta actualización logró traer todo eso de vuelta. Incluyó un pase de batalla, donde mientras más misiones completabas, más experiencia conseguías. Esa experiencia luego la podías usar para desbloquear giros, emotes y accesorios dentro del pase. La verdad, bastante parecido al sistema de Fortnite o Free Fire si me lo preguntan. También llegaron nuevos personajes como Sub-Zero Loki, Gingerbread Charles, Krampus Barrow, el Emperor Kaiser, y Santa Laviño. Como siempre, al principio los personajes no estaban bien balanceados y estaban demasiado fuertes. Con el tiempo los ajustaron un poco, aunque todavía siguen siendo muy rotos. Especialmente Santa Laviño, que sigue siendo un dolor de cabeza para muchos jugadores. Además, añadieron el calendario de Adviento, donde si entrabas cada día al juego recibías recompensas especiales. Y claro, la mejor recompensa era la del 25 de diciembre. Pero que una actualización traiga lo esperado, no significa necesariamente que sea buena. Sí, cumplieron con el mapa nevado, las novedades y las actividades navideñas. El problema fue que muchas de esas recompensas y eventos simplemente no valían la pena. A casi nadie le importaron realmente. Y eso se notó en los números, aunque la actualización era grande, el juego no pasó de unos 30.000 jugadores activos. El pase de batalla se sentía muy básico, con recompensas poco llamativas. Las recompensas diarias tampoco motivaban a entrar todos los días, muchos jugadores solo entraron el 25 de diciembre, esperando algo grande, y terminaron decepcionados.
Y ni siquiera fueron tantos, menos de 100.000 jugadores ese día. Que sí, suena bien en general, pero para un juego basado en Blue Lock, eso realmente es poco. Aunque siendo honestos, hoy en día que el juego alcance esas cifras ya casi parece un milagro. Salvo algunos picos ocasionales, como cuando salen actualizaciones o IP temporal, donde puede subir bastante por un rato, pero luego vuelve a bajar. Y ni hablar de los personajes. Animaciones que no se parecen al manga ni al anime, balanceos mínimos y habilidades que muchas veces se bugueaban apenas las usabas. Así que sí, la actualización cumplió con traer un evento navideño. Pero calidad, eso ya es otra historia. Chavales, ya hemos terminado con la categoría horrible. Ahora vamos con la categoría buena, en mi opinión, claro está. Esta actualización se dividió en 5 partes a lo largo de varias semanas. Durante ese tiempo llegaron personajes como Skeleton Nagi, Blood Moon Rin, Demon Shadow, Rea Persa y Phantom Misagi. Al principio, la mayoría estaban un poco rotos, pero no pasó mucho tiempo antes de que los nerfearan lo suficiente como para que no desbalancearan el juego. Son personajes bastante curiosos que, aunque no tienen nada que ver con el manga, resultan muy buenos y divertidos de usar. En especial Demon Shadow, que en mi opinión es el mejor de todos. De hecho, también le dediqué un video en mi canal. La actualización también trajo un mapa con temática de Ayoue en que, sinceramente, se lucieron haciéndolo. Las tumbas, los árboles y los distintos objetos decorativos realmente lograban una ambientación muy agradable a la vista. Además, incluyeron un pase de batalla, un sistema de misiones y una ruleta, que funcionaban de la siguiente manera. Primero, hacías misiones para conseguir experiencia. Esa experiencia la usabas para avanzar en el pase de batalla y obtener calabazas. Y esas calabazas las podías usar para girar la ruleta y conseguir recompensas. En mi opinión, esta actualización es el claro ejemplo de que, si el juego invirtiera más en actualizaciones de este nivel y en mejorar las animaciones, no estaría en la posición en la que se encuentra hoy en día. Loki. Fue el primer personaje en pertenecer a la categoría maestro, y desde el momento en que salió se notó que era algo diferente. Lo que más destacó de él fueron sus increíbles animaciones y sus excelentes efectos de sonido. Cada movimiento se sentía pulido, dinámico y con una calidad superior a lo que veníamos viendo hasta ese momento. Pero lo más interesante de Loki es que no tenía un tiro extremadamente potente. Y eso, lejos de ser algo negativo, ayudó muchísimo al balance del juego. No llegó para romper el meta con un disparo imposible de parar, sino para ofrecer una forma distinta de jugar. Y seamos totalmente sinceros, ya estábamos hartos de que todos, absolutamente todos los personajes, tuvieran un disparo exageradamente fuerte. Ya hacía falta algo diferente. Charles. Para mí, es uno de los mejores pasadores de todo el juego. Y lo digo justamente porque no está roto, su regate no atraviesa medio campo, y aún así funciona increíblemente bien. Su fuerte es el pase, y ahí es donde realmente brilla. Es un personaje que recompensa la visión de juego y la toma de decisiones, no el simple abuso de habilidades. Su definitiva tiene animaciones muy bien pulidas y efectos de sonido bastante decentes, lo que hace que usarla se sienta satisfactorio. Se nota el trabajo que le metieron en ese apartado. Ahora, tiene una habilidad que prácticamente es un gol automático. Y aunque eso podría sonar injusto al principio, sinceramente tiene sentido. En el manga sucede de esa manera, y no hay una forma clara de animarlo para que el jugador tenga que apuntar sin que pierda la esencia. Al final, Charles es ese tipo de personaje que no necesita estar roto para ser top. Neil Nagi. Neil Nagi fue uno de los personajes más esperados de la categoría World Class, inspirado en Seishiro Nagi. Cuando salió, estaba bastante fuerte. Tenía un regate muy roto, un disparo también algo exagerado y, por supuesto, su especialidad, el control aéreo. Ese control del balón en el aire era lo que realmente lo hacía destacar, permitiéndole hacer jugadas muy difíciles de defender.
pero como suele pasar con muchos personajes cuando salen, con el tiempo lo fueron nerfeando para que no desbalanceara tanto el juego. Aún así, siguió siendo un personaje bastante sólido y muy divertido de usar. Nelreo. Nelreo fue otro de los personajes que llegaron con la temática de la Neo Egoist League, inspirado en Reo Mikage. A diferencia de otros personajes que salen rotísimos, Reo se sentía mucho más equilibrado. No era el típico estilo que dominaba el meta solo por tener un disparo imposible o un regate exagerado. Lo que realmente destacaba de él era su versatilidad. Era de esos personajes que podían adaptarse a muchas situaciones dentro del partido, pasar, apoyar jugadas y mantener el control del balón. En especial porque su habilidad copiar tener cualquier habilidad de cualquier personaje. Menos de los maestros, a menos que active su despertar. Tal vez no era el más espectacular del juego, pero sí uno de los más completos. Yukimiya. Yukimiya fue un personaje que destacó más que todo por su estilo ofensivo y por sus jugadas individuales, inspirado en Kenyu Yukimiya. Era de esos personajes pensados para encarar, regatear y buscar el gol por su cuenta. Sus habilidades se sentían rápidas y bastante fluidas, lo que hacía que jugar con él fuera muy divertido. Y no sé por qué, pero todos los que usan a Yukimiya, no paran de spamear el putísimo regate. Pero bueno, tal vez no era el personaje más roto del juego, pero sí uno que podía marcar la diferencia si sabías usar bien sus regates. Lavino. Lavino fue uno de los personajes más llamativos que llegó al juego, inspirado en Lavino. Lo que más destacaba de él eran sus animaciones y su estilo de juego, lleno de regates y movimientos muy vistosos. Era un personaje muy pensado para hacer jugadas creativas, romper defensas y moverte constantemente por el campo, lo que lo hacía bastante divertido de usar. Pero también hay que decir algo que muchos pensamos. Los que usan a Lavino no paran de spamear su regate. Literalmente se pasan todo el partido usando lo mismo una y otra vez, lo que a veces hace que jugar contra él sea bastante molesto. Aún así, fuera de eso, sigue siendo un personaje muy llamativo y con un estilo que se siente diferente dentro del juego. Bunninel. Bunninel fue una de las versiones más curiosas que llegaron al juego. Al principio muchos pensaban que solo sería algo estético o un personaje más de evento, pero terminó siendo bastante útil dentro de las partidas. Tenía habilidades sólidas y un estilo que encajaba bastante bien con el ritmo del juego, así que al final muchos jugadores terminaron usándolo más de lo que esperaban. Tal vez no fue el personaje más importante del meta, pero sí uno que llamó bastante la atención cuando salió. Aunque, lamentablemente, con el tiempo lo eliminaron del juego, así que hoy en día simplemente ya no existe dentro de Blue Lock Rivals. Hear voices I don't wanna understand. My car keys are jingling in my hands. My high heels are clicking towards your door. Is this one thing that got me tripping? Is this one thing that got me tripping? You did this one thing you saw me. Neil Isagi y Kaiser. Estas dos actualizaciones, además de ser el clímax, el pináculo de las actualizaciones del juego, marcaron uno de los momentos más memorables en la historia de Blue Lock Rivals. Primero llegó Neil Isagi, inspirado en Yoichi Isagi, una versión evolucionada del personaje que elevó muchísimo el nivel del juego. Su estilo estaba diseñado para la lectura del campo, la movilidad y los disparos precisos, lo que lo convertía en un delantero extremadamente inteligente dentro del meta. Además, sus habilidades recibieron mejoras que lo hicieron más dinámico, como un dash más veloz y un disparo que requería más precisión del jugador, lo que recompensaba la habilidad real y no simplemente el spam de movimientos. La Kaiser Update introdujo al legendario Michael Kaiser, un delantero diseñado para dominar el campo con presencia, elegancia y una agresividad ofensiva brutal. Esta actualización no solo añadió nuevas habilidades, animaciones y efectos visuales impresionantes, sino que también trajo cosméticos, efectos de gol y detalles que hacían que cada jugada con Kaiser se sintiera espectacular. En mi opinión, estas dos actualizaciones representan una de las épocas más brillantes del juego, cuando el contenido se sentía ambicioso, las animaciones estaban increíblemente trabajadas y cada personaje nuevo elevaba el nivel del meta. Fue, sin duda, una etapa donde Blue Lock Rivals realmente se sentía en su prime. Y viendo todas estas actualizaciones, uno se da cuenta de algo.
Cuando Block Rivals realmente quiere, puede crear contenido increíble, personajes bien diseñados, animaciones espectaculares y estilos que de verdad cambian la forma de jugar. La pregunta es: ¿volveremos a ver una época así otra vez?